Ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy el 24 de marzo del 2021 estamos en una nueva transmisión con el Ruiseñor del Evangelio. ¿Cómo estás, Javier Gustavo? Bien, Lindsay, mira aquí listo para comenzar otra vez y para hacer de bendición para todos los oyentes. Qué bueno. Entramos un poquito tarde, tratamos siempre de estar a las 7 aquí, nos lo hemos puesto nosotros mismos como regla, problemas técnicos, pero bueno, los vamos a ir solucionando poco a poco. Hola Alan, buenas noches en México, ¿cómo estás? Hola, hola Lee, hola Ruiseñor. Pues bien, aquí Hola. pasándola. Ahora sí que, pues listos y preparados para el tema de hoy. Ah, Yes. perfecto. Pues como lo habíamos prometido la semana pasada, el Ruiseñor nos preparó este tema por demás interesante. Sin lugar a dudas, hemos venido aprendiendo muchísimo de él, hemos venido reflexionando acerca de la cotidianidad, de la vida y cómo podemos tener estas enseñanzas, aplicarlos ahora pues en la actualidad, en la vida moderna. Y mucho del tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con esto. El tema de hoy es: sin mandamientos no hay juicio, ¿verdad, Javier? ¿Gustavo? Correcto. Sí. Correcto, sin mandamiento de juicio. Y Correcto. mira, qué tema tan interesante, porque pues si no hay sobre qué bases o no existía sobre qué bases juzgar a alguien, pues cómo se va a poder juzgar. Y entonces, la verdad es que tú desde que nos mencionaste este tema y la semana que lo hemos estado preparando, han sido mucho de reflexión que se puede aplicar en muchos ámbitos y hoy lo vamos a ver desde el enfoque cristiano, desde el enfoque religioso que tú nos has preparado el día de hoy, que ha sido una semana muy llena de, pues, de enseñanza que tú nos has mandado, porque hemos preparado el tema y todos los días se te venía algo distinto a la mente para agregar o para quitar, ¿verdad? Platícanos antes de que nos introduzcamos al tema, ¿cómo ha sido tu proceso de creación de este tema en específico? De sin mandamientos no hay juicio. Pues mira, Lili, primeramente, ¿verdad? Quiero darle gracias a Dios porque para Él es la honra y la gloria, ¿verdad? Creo que es bien importante que nosotros como cristianos nos preocupemos por aprender cada vez más de Dios, por estudiar su palabra, buscar, tratar de aprender, tratar de saber un poco más, ¿verdad? Digamos que Dios pues tiene mucho para darnos, no hay vamos a decir que una medida, sino uno puede pedir y Dios está para dar, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor, que uno pida para poder ayudar a otros, para poder bendecir a otros, para poder, con la ayuda de Dios, pues instruir a otros, ¿verdad? Y Sí. en base a este tema, yo me he dado cuenta que la Iglesia de Cristo está dividida en dos pensamientos o en dos ideas. Hay muchos predicadores que predican una cosa, otros predicadores predican otra. Entonces, yo creo que es importante saber que Dios no puede tener dos verdades. Dios solo tiene una verdad. Que nosotros debemos de saber a través de las Escrituras. Muchas de las veces cometemos el error, yo también lo cometí muchas veces, ¿por qué no decirlo? De que en lugar de estudiar la Escritura, en lugar de leer la palabra, escuchamos a alguien más que nos dice algo y creemos que esa es la verdad, pero no lo comparamos con lo que Dios nos dice en la Biblia, que es la verdad. Entonces, yo me estoy dando la tarea de ser una persona que cuando escucha algo, ir a la palabra, a hacer una comparación para ver si realmente es Dios hablando la verdad o si es alguien más que porque, vamos a decir, como me pasaba antes a mí, que por escuchar a otras personas, yo creía que tenían la verdad y yo mismo también
contaba lo que escuchaba. Entonces, yo creo que ha llegado el tiempo en que seamos un poco más lectores de la Biblia, un poco más cuidadosos en escudriñar las escrituras, para que nadie nos engañe, como dice el Señor, ¿verdad? Ok. Ah, tú nos has dicho que, o lo que hemos preparado, nos dices que hay que leerla, que hay que conocerla para que nadie nos engañe, ¿verdad? Esto está relacionado con nuestro tema de que si no conocemos las bases o no tenemos una regla que nos rija, entonces cualquier persona puede hacerse cargo, regir, manipular o controlar tu personalidad, tu forma de vivir. Y es por eso la importancia de conocer las escrituras, la importancia de conocer la Biblia y pues las leyes espirituales que nos rigen. ¿Cómo Así es, fue? Lili. Platícanos en el inicio de la vida, o en lo que conocemos como en el principio y que está plasmado, si no me equivoco o mal no me equivoco, en el Génesis, donde nos habla de cómo es el principio o cómo es el creación, cómo crea Dios pues todo lo que conocemos, incluyendo pues la vida humana, y les da un periodo de vida sobre la tierra. Y a este periodo, tú o en la Biblia se le denomina los antediluvianos. ¿Estoy bien? ¿O antes de ellos hubo otro periodo generacional? Digamos, fueron Adán y Eva, y después de ellos, ¿qué pasó? ¿Y en qué momento comenzarían los antediluvianos y dónde terminan? Mira, Lili, bueno, para empezar, ante quiere decir antes, ¿verdad? Y en este caso, como tú lo mencionaste, en este caso es el diluvio. Entonces, todo lo que ocurrió antes del diluvio es parte del periodo antediluviano. Por ejemplo, de Adán y Eva, se cree, ¿verdad? Por las escrituras, por la palabra, que de Adán y Eva a Noé, son aproximadamente como unos 1650 y algo de años. Uh-huh. La palabra de Dios revela en el libro de Judas acerca de Enoc, que dice Enoc séptimo después de Adán. Entonces está hablando de una séptima generación. Entonces Enoc, generación después de Adán. Y después de Enoc, Enoc tiene un hijo que llamamos Matusalén, que se cree por la palabra que ha sido el hombre que más ha vivido en toda la historia de la humanidad. Él llegó a 969 años. Matusalén. Es la octava generación. Y después de Matusalén viene Lamec, que viene siendo su hijo, es la novena generación. Para llegar a Noé, se cree que es como la décima o la onceava generación. Creo que es la décima generación. Entonces, decir que de Adán y Eva a Noé son 10 generaciones, por decirlo así. Pero todo eso es del diluvio para atrás, es antediluviano. Entonces, desde Adán hasta Matusalén y hasta, vamos a decir que cuando Dios trae la destrucción con el diluvio a esa generación o a esa dispensación, entonces son aproximadamente 1656 años. ¿Y cómo era entonces? Porque el tema de hoy es sin mandamientos no hay juicio. Entonces, en ese momento no existían los mandamientos, o sobre qué leyes espirituales se regían los antediluvianos. Tenían claro la existencia de Dios, ¿verdad? Pues sí, mira, Lili, yo creo que en primer lugar, pues ellos sabían de Adán y Eva. Ellos conocían la historia, ¿verdad? Vamos a decirlo, antes de cada una de sus generaciones. Ellos conocían, por ejemplo, lo que es la creación, los primeros hombres, pues fueron Adán y Eva. Después de ahí, eran los hijos de Adán, que fue Abel y Caín. Entonces, ahora te voy a poner un ejemplo. Como nosotros ahora conocemos lo de antes,
¿verdad? Porque alguien lo dijo, porque alguien lo dejó escrito. Entonces, ellos lo conocieron por sus generaciones, por su padre, por su abuelo. Entonces, ellos iban teniendo un conocimiento por causa de las generaciones que ya habían pasado antes que ellos. Entonces, obviamente, la ley de la conciencia siempre ha estado. Okay. La ley de la conciencia es la comunicación de Dios con la conciencia del hombre. Aunque no había mandamientos en ese tiempo, ya los hombres eran pecadores, pero como no había una ley que, vamos a decir, una ley bíblica, una ley que son los 10 mandamientos, por eso ellos no sabían qué tipo de pecados estaban cometiendo. Sabían que hacían maldades, sabían que estaban haciendo maldades, pero no sabían qué tipo de pecados estaban cometiendo, porque como tú lo dijiste, todavía para entonces no existían los 10 mandamientos, pero sí estaba la ley de la conciencia. Sabían que estaban haciendo mal, pero no sabían qué era el mal que estaban cometiendo. Porque fornicaban, adulteraban, pero no sabían lo que era eso. Solo sabían que estaban haciendo maldad, nada más. Sus pensamientos, sus intenciones de su corazón era constante al mal porque no había una ley espiritual divina de parte de Dios, una palabra que los rigiera, que los corrigiera y que les enseñara que no, vamos a decir, que tenían que arrepentirse para poder tener perdón de Dios. Pero como no había 10 mandamientos, el apóstol Pablo dice, ¿verdad? En el Nuevo Testamento que donde no hay ley, no se juzga de pecado. Entonces, es verdad, no existen los 10 mandamientos. Ellos vivían sin los 10 mandamientos, solamente con la ley de la conciencia, pero pues con la ley de la conciencia todo ser humano sabe cuando hace mal. Pero es diferente cuando leemos una Biblia y que nos enseña cuál es el mal que estás cometiendo y que debes de arrepentirte. Entonces es muy diferente.